Bueno, mis chicos, bienvenido nuevamente mis estudiantes de noveno grado. Quiero que esta oportunidad, pues este video sea de mucho provecho para todos ustedes y que pues puedan comprender lo que en él quiero explicar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar como de costumbre, mis chicos, con una reflexión. Dice, cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. Esta reflexión la relaciono precisamente en ese momento en el que de pronto me encuentro con ustedes, en los momentos sincrónicos, haciendo la intervención y les hago una pregunta. Entonces siempre les estoy invitando a que tengan confianza en lo que saben, ¿cierto? Y de esta forma pues transmitan sus conocimientos y que no les dé miedo. Entonces esta parte de la confianza precisamente quiero resaltarla, que ustedes pues cuando hay confianza pues la comunicación es fácil, es decir, ustedes van a ser espontáneos en su respuesta, va a ser instantánea y va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque tienen confianza en sí mismos. Entonces, bueno, mis chicos, no siendo más, vamos a seguir con las temáticas. Listo, entonces empecemos. ¿Qué vamos a trabajar en este video? Lo que tiene que ver con sucesiones geométricas y función cuadrática. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Qué es una sucesión geométrica, mis chicos? A ver, es una sucesión de números en la cual cada término, excepto el primero, es igual al anterior multiplicado por un número fijo llamado r. Razón. La razón se encuentra al dividir un término cualquiera de la sucesión entre su anterior. Cuando estábamos trabajando sucesiones aritméticas, nosotros lo que encontrábamos era la diferencia, es decir, que restábamos dos términos consecutivos. En este caso lo que vamos a hacer pues va a ser encontrar la razón que hay entre ellos, es decir, dividir uno con su anterior. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Por ejemplo, tenemos que la sucesión 1, 2, 4, 8, 16 es geométrica. Bueno, y vamos a mirar qué sucede para encontrar la razón. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, entonces para encontrar la razón, mis chicos, lo que vamos a hacer, como lo dice la definición, es dividir un término cualquiera que tomemos entre su anterior. Por ejemplo, si nosotros tomamos el término 16, por ejemplo, en este caso, si tomamos 16, vamos a mirar qué sucede, ¿cierto? Si tomamos aquí el término, entonces vamos a encontrar la razón, será igual a este, si voy a tomar este, sobre el anterior, entonces sería 16 sobre 8, ¿listo? Y esto va a ser igual a 2. Vamos a tomar otro cualquiera, por ejemplo, tomemos 8 entre el anterior 4. ¿Listo? Si tomamos 8 entre 4, eso va a ser igual a 2. Si tomamos, por ejemplo, 4 sobre 2, también va a ser igual a 2. Vemos, mis chicos, que esta se mantiene constante, como sucedía con las diferencias. Perfecto. Ahora, pues nos dicen que nosotros encontramos los términos, excepto el primero, multiplicando por la razón. Entonces, por ejemplo, tenemos que el primer término es 1. Partimos de ahí, a sub 1 igual a 1. Bien, ahora el segundo va a ser igual a ese multiplicado por la razón, es decir, 1 por 2 igual a 2. ¿Listo? Luego de ese, pues tenemos el tercero, que sería igual a 2, que es nuestro segundo término, multiplicado por la razón, que es 4. ¿Listo? Vamos a revisar aquí. Tenemos a sub 4, que en este 4, en este caso a sub 4, que en este caso va a ser igual a ¿quién? A 4 por 2. 4 que es el anterior término y 2 que es la razón. Y así sucesivamente vemos nuestra respuesta. ¿Listo? Para calcular cada uno de los términos. Perfecto. Entonces sigamos con esto. Es decir, que en este caso la razón pues sería 2. ¿Listo? Entonces, muy sencillo. Para encontrar la razón simplemente es tomar un término y lo dividimos entre el anterior. ¿Listo? Y verificamos que pues que esa razón sea constante. Muy bien.
A ver, término general de una sucesión. Miremos qué significa esto. A ver, si tenemos a sub 1, a sub 2 y a sub 3, que es una sucesión geométrica, el término general o término enésimo está dado por la siguiente fórmula. A sub n igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Quién es este a sub n? Pues el término enésimo que queremos calcular, ¿cierto? ¿Quién es a sub 1? A sub 1, mis chicos, es el primer término, como ya lo hemos trabajado. R, pues es la razón que nos toca calcular aquí en una sucesión geométrica. Y n menos elevado a la n menos 1, donde n ya ustedes saben que es el término que queramos calcular, menos 1, ¿listo? Entonces, hallemos el término de esta sucesión, general de esta sucesión. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 4, 8, 16. Vamos a reemplazar aquí para encontrar el término general. Partimos, a sub n va a ser igual a sub 1. Entonces, miremos cuál es nuestro primer término, en este caso es 1. Bueno, entonces aquí tenemos 1. Por 2 elevado a la n menos 1. ¿Por qué 2? Porque como lo resolvimos anteriormente, recordemos que 2 es la razón. Reemplazamos la razón y nos queda 2 elevado a la n menos 1. Ahora realicemos esta multiplicación. ¿Cuánto es 1 por 2 elevado a la menos 1? Esto nos da 2 elevado a la menos 1. Y esta que está aquí, mis chicos, pues es el término general para esta sucesión especial. Para cada sucesión que sea diferente, pues tenemos que calcular este término que está aquí. Muy bien. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Si queremos calcular el término a sub 10, como pueden visualizar, hasta aquí tenemos hasta el quinto término. Simplemente basta reemplazar donde está n por 10. Entonces, el 10, es decir, en este caso nos va a quedar a sub 10 va a ser igual a 2 elevado a la 10 menos 1. Y esto es igual a 2 elevado a la 9, que es esto que tenemos aquí, mis chicos. Y 2 elevado a la 9 igual a 512. Esto es todo. Continuemos. Ahora vamos a revisar lo que es una función cuadrática. Es muy importante, mis chicos, este tipo de función que va a ser nueva porque la vamos a estar trabajando para este periodo. Y nos dice que una función cuadrática es una función de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Que es lo mismo que tener y igual a x al cuadrado más bx más c. Donde a, b y c pues pertenecen al conjunto de los números reales, como está aquí, y a es diferente de 0. Muy bien. ¿Qué características tienen estas funciones, mis chicos? Miren, si nosotros observamos esta parte que tenemos aquí, es una función lineal. Cuando hablamos de las cuadráticas, nos damos cuenta que el mayor exponente de la x va a ser un 2. ¿Listo? Por eso decimos que es cuadrática. No que tiene un 3, entonces tenemos una función donde el mayor término, el mayor exponente de la x es 3, entonces ya no estamos tratando funciones cuadráticas, ¿listo? Porque el mayor tiene que ser 2. Cuadrática, ¿listo? Entonces, miremos. Un ejemplo, pues esta función. Aquí tenemos, chicos, miren. Esta función cuadrática, aquí vamos a identificar quién es A, B y C. ¿Listo? Identifiquemos aquí quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, A siempre es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. B es el que acompaña a x, como lo vemos aquí, y C, pues que sí es totalmente independiente, no lo acompaña nadie, ¿listo? Entonces, esta sería ax al cuadrado bx más c, ¿listo? Entonces, muy bien, mis chicos, estas son las funciones cuadráticas. Miremos otro ejemplo, 7x al cuadrado, nuevamente en este caso este va a ser a, quien es que acompaña a x al cuadrado, más este coeficiente 0. Cuando el coeficiente x es 0, en este caso, sucede que pues nos va a quedar, se nos va como a hacer un poco más corta esa función. Entonces miremos, por ejemplo, si esto es 0, listo, entonces solo nos va a quedar 7x al cuadrado más 3, que es el resultado que tenemos aquí, porque este se nos hace 0. Muy bien. Entonces vamos a seguir, mis chicos. Nosotros pues cómo representamos las funciones cuadráticas. Entonces, revisemos aquí. Para nosotros representar
una función cuadrática debemos tener en cuenta ciertas cositas que son estos elementos, como lo mostramos aquí. ¿Cuáles son esos elementos? Con el eje Y, que es donde se da aquí en este punto que está aquí, intersecto con el eje Y, tenemos al vértice, que es este punto de aquí, y tenemos al eje de simetría, que es una recta que pasa paralela al eje Y, listo, y que siempre pues pasa por el vértice, listo. Entonces mire, vamos a analizar bien estos elementos. Entonces miremos bien acá esta información que nos presenta sobre la gráfica de una función cuadrática. Entonces aquí bueno, entonces vamos a hablar lo que es el dominio de una función cuadrática. Pues nos dicen que es el conjunto de los números reales y el rango es el intervalo que va desde k hasta más infinito si la parábola abre hacia arriba, o desde menos infinito hasta acá si la parábola abre hacia abajo. Entonces miren, como les mostraba ahorita, esto aquí es el intersecto con el eje Y. Aquí encontramos el vértice. Miren, nuevamente aquí tenemos el vértice. Y este que es el eje de simetría, que siempre pasa por todo el vértice. Y en esta parte de aquí vamos a tener los intersectos con el eje X. Entonces en esta parte es donde la función pues corta con el eje X. Muy bien, mis chicos. Entonces, listo. Entonces vamos a mirar qué más nos dicen acá. Que para hallar el intersecto de la parábola con el eje Y se reemplaza x igual 0 en la expresión y igual a x al cuadrado más bx más c, y para hallar los intersectos con el eje Y se reemplaza y igual 0, listo. Es decir, que cuando queramos encontrar el intersecto en Y, pues los valores de x le vamos a dar 0, y a los valores de Y, cuando los queramos encontrar en el eje X, también le vamos a dar 0. Entonces vamos a ver, sigamos. Esto es lo que les decía, miren, esta parábola, cuando a, es decir, el coeficiente que acompaña a x es mayor que 0, que sea 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, entonces miremos que la parábola abre hacia arriba, mis chicos, miren, hacia arriba, mírenle, hacia arriba. Pero si por lo contrario ese a es menor que 0, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 medio, entonces esa parábola pues ya va a abrir hacia abajo, mírenla. Listo, entonces esto tiene unas características. Cuando ella abre hacia arriba, el vértice es llamado punto mínimo, y cuando abre hacia abajo, este vértice es llamado punto máximo. Listo, para que lo tengamos ahí presente. Entonces cada vez que nosotros queramos representar gráficamente una función cuadrática, lo primero que vamos a hacer es identificar o encontrar el vértice para tener idea desde dónde parte, y con el simple hecho de saber cómo es A, vamos a saber si va a coger hacia arriba o va a coger hacia abajo. Listo, mis chicos. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cómo conseguimos ahora ese vértice? Listo, entonces miren, para encontrar el vértice nos dicen que es un punto de coordenadas HK. Ya ustedes saben qué implica un punto en el plano cartesiano, ¿cierto? Que tiene unas coordenadas en X y otras coordenadas en Y, donde la parábola pues alcanza su máximo si A es menor que 0, o su mínimo si A es mayor que 0. Entonces vamos a mirar cómo encontramos esas dos coordenadas. Entonces tenemos esta fórmula. Entonces, mis chicos, con esta fórmula la vamos a calcular. H, que es la coordenada en X, y K, que es la coordenada en Y de ese punto. ¿Listo? Entonces miremos, para H vamos a usar esta fórmula, menos B sobre 2A. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Miremos el ejemplo que tenemos de esa función. Y igual a menos 2x al cuadrado más 8x más 3. Entonces, en esta función pues vamos a identificar quién es A, quién es B y quién es C, para luego de eso reemplazar en la función y pues que podamos encontrar a H. ¿Listo? ¿Quién es A? ¿Listo? Entonces podemos decir que en este caso A va a ser igual a menos 2, B, que es quien acompaña a X, va a ser igual a 8, y por último C es igual a 3. Perfecto, entonces miren que nos dicen que nosotros calculamos a H de esta forma, reemplazando estos valores. Entonces a partir de aquí simplemente vamos a reemplazar estos en la fórmula de H. Entonces la fórmula de H nos dice que H va a ser igual a menos B sobre 2A.
Listo, entonces esto es igual menos b, quien es b8, sería menos 8 sobre 2a. ¿Y quién es a? Es menos 2. Listo. Entonces h va a ser igual a menos 8 sobre menos 4. Y esto es igual a 2. Listo, ya tenemos nuestra primera coordenada. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar este valor que tenemos aquí en la función. ¿Listo? Para encontrar el valor de k. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Como esta es nuestra coordenada en x, donde está x en la función, pues vamos a colocar ese valor. ¿Listo? Entonces empecemos. Y va a ser igual a menos 2 por 2 elevado a la 2 más 8 por 2 más 3. Seguimos. Entonces esto va a ser igual. Vamos a encontrar aquí. Entonces y va a ser igual. Esto acá nos da 4. 2 elevado a la 2. 4 por menos 2. Esto nos da menos 8 más 16 más 3. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual. Y igual a 11. Perfecto. ¿Listo? Entonces este va a ser el valor de nuestro k en realidad. Reemplazamos el valor de h en la función con el fin de encontrar el valor de k. Entonces podemos decir que k va a ser igual a 11. Ya tenemos nuestro vértice que va a ser igual al punto 2,11. Listo. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Pues, como ustedes pueden observar, el a es negativo, entonces podemos decir que esa parábola pues abre hacia abajo. Entonces, como ella abre hacia abajo, se puede decir que este es un punto máximo. ¿Listo? Bueno, sigamos a ver. Listo, entonces vamos a mirar qué pasa con los puntos de corte con el eje Y y con el eje X. Entonces, como decíamos, con el eje Y, pues ya sabemos que es C, donde pues se intersecta la función con el eje Y. Entonces, para hallar los puntos de corte con el eje X, pues hacemos Y igual 0. Listo, aquí es para encontrar más que todo son los cortes con el eje X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Pues hacer Y igual 0. Vamos a mirar, tenemos esta función Y igual a 3x al cuadrado menos 12. Entonces vamos a hacer Y igual 0 para encontrar cuáles son los cortes con el eje X. Perfecto. Entonces vamos a decir, cuando Y es 0, es decir, en este caso, aquí colocamos Y igual 0. Miren que tenemos 3x al cuadrado menos 12. Y pues quedó siendo 0. Vamos a despejar X. Entonces, en este caso, menos 12 que estaba en este lado de la igualdad, pues vamos a pasarlo al otro lado a sumar. Listo, puesto que estaba restando. Luego de eso, tenemos de este lado, nos queda 3x al cuadrado. Como estamos despejando para encontrar el valor de x, este 3 pues lo vamos a mandar al otro lado de la igualdad a dividir lo que está del otro lado. En este caso nos queda 0 más 12, 12. Y este que estaba aquí multiplicando, pues pasa acá a dividir. Listo, mis chicos. Bueno, entonces pues como tenemos una igualdad, vamos a calcular la raíz cuadrada en ambos lados. Es decir, vamos a encontrar la raíz cuadrada porque la idea es encontrar el valor de x. Aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y vamos a obtener que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. Y esto pues es x es igual a 2, listo, o x es igual a menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis chicos? Que la función pues pasa por esos dos, x igual a
a 2 y x es igual a menos 2. En esa parte ella pasa, corta ahí con el eje X. Ojo chicos que este es para el eje X y cuando hacemos X igual 0 lo hacemos para calcular el intercepto con el eje Y. Listo, entonces miren, aquí tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestra función. Podemos observar que en esta función efectivamente cortó en menos 2 y en 2. Y podemos observar también que en menos 12 pues se interceptó con el eje Y. Relacionado con lo que tiene que ver con funciones, recordemos que si en algún momento no entendimos algo, vamos a estar aprovechando los encuentros sincrónicos y aparte de eso vamos a estar repasando mucho el texto guía. Listo, entonces no siendo más, un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones.